Pasa con ustedes. Dios te bendiga. Bueno, vamos a continuar. Déjenme poner la gráfica con la que vamos a iniciar. Bueno, vamos a empezar desde ahí. El tema que estamos viendo es acerca de o que estábamos viendo en esta última parte es acerca de la soberbia. Antes de que continuemos con esto, quisiera preguntarles si tienen alguna pregunta, alguna duda, si hay algo que quieran comentar, pues es el momento adecuado. Y bueno, pues vamos a continuar con esto. Aquí. El tema, bueno, básicamente les voy a dar el tema que vamos a seguir, aunque hoy no vamos a llegar a eso. Es un tema que tal vez cause algo de polémica, porque el tema se llama la soberbia de Job. Y bueno, por esto precisamente surge a partir de aquí, de esta parte en la que estamos analizando lo que es la soberbia. Y como dice ahí la gráfica, soberbia es un sentimiento de superioridad de uno mismo con respecto a los demás. Si bien, pues ya vimos que esto se ilustra de esta manera. Cuando alguien pues está por encima de los demás o se cree que está por encima de los demás. Ya el domingo analizamos algo como una introducción y sobre todo con la idea de que podamos vincular este, este tema con lo que se va a tratar, tanto con los anteriores, con este y con lo que se va a tratar, y para que podamos llegar ciertamente a ese análisis respecto del libro de Job, que a mí me parece uno de los más interesantes que están en la Biblia. Por eso, bueno, esto ya lo vimos, de dónde viene soberbia, pero yo quiero nuevamente, como el día domingo, para quienes vieron el estudio, de aquí, eh, a partir de este texto de Génesis 4:7. Fíjense lo interesante que es en este texto. Yo podría decir o podríamos ver que hay dos partes en estas dos frases muy importantes. La primera dice, si bien hicieres, no serías enaltecido. Y bueno, esto hace ver que cuando nosotros hacemos las cosas bien, que cuando nosotros hacemos lo que es bueno, debemos de sentirnos bien, independientemente del resultado que esto lleve, porque no, muchas veces definitivamente no vamos a tener el favor de la gente. En este ejemplo, si vemos un poquito más atrás, vamos a ver cómo Caín, que es a quien se refiere este texto, hace un sacrificio en honor de Dios, de Jehová. Valga decir que Dios no se lo pide, Él quiere hacerlo, quiere ofrecerle un sacrificio y bueno, de sus tierras, de su cosecha, lo hace. Pero cuando lo hace, Dios pues lo ve con desagrado. Yo no sé, porque valga con esto, que a veces nos quedamos muy clavados en la narrativa y yo no me imagino que cómo se daría cuenta Caín que a Dios le desagradó su sacrificio. A ver, alguien que, que nos ayude. ¿Qué opinan? ¿Cómo creen que que Caín se da cuenta que si a Dios le agrada o desagrada lo que uno hace? ¿Hay manera de que nos demos cuenta de eso? Por ahí, a ver, Raquel.
¿Qué crees tú? Mm, pues mm, ahora sí que ahí sí está difícil porque, ¿cómo te diré? A ver, adelante, Rocío, ayúdale. Yo creo que los hijos siempre nos damos cuenta de las actitudes de los padres, ¿no? Y a veces malinterpretamos, pero al final de cuentas nos damos cuenta del favoritismo, y no sé si sea la palabra, hacia el más pequeño, hacia el más indefenso, y uno lo siente, quieras o no, uno lo siente. Yo siento que Caín sí sintió que su favorito de Dios pues era la otra ofrenda. Yo siento que sí, sí lo sintió, porque así Ah, nos pasa a los hermanos, ¿no? sí, bien, es claro, es su opinión y es válida, pero no hay que dejar de ver que es muy subjetiva, porque yo les digo en mi particular, yo no tendría manera de ver si lo que hago es agradable a Dios o no. El que decide si pienso que le agradó, aunque pues haga cosas que no son, no son nada buenas, ¿no? Eso es por un lado. Por eso, también estás, miren, mis hermanos, esta pregunta es muy interesante y tratar de dar una respuesta realmente no la hay. Yo creo en lo particular que no hay manera de que nos demos cuenta, porque si hemos, como hemos estudiado a lo largo de la Biblia, vemos que dice que es imposible que entendamos la sabiduría de Dios, sus pensamientos son más altos. Bueno, todo ello nos llevaría a entender que si lo bajamos al nivel nuestro, pues yo creo que esa no es la manera correcta. Realmente esto, no, esto lo hago y la pregunta se las hago a mis hermanos es para que nos demos cuenta que hay detalles en la Biblia o la narrativa de la Biblia no toma en cuenta esto, da por un hecho. Porque ahí en la Biblia no dice cómo se dio cuenta, si Dios le dijo algo, nada. Nada más dice que Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, pero sí la de Abel. Para el caso, miren mis hermanos, yo insisto en que no es tan importante la narrativa como el ejemplo que nos da, más bien no ejemplo, sino lo que pretende enseñarnos, la lección o el mensaje que nos está dando. Y aquí el mensaje es bien claro que le dice a Caín, o nos dice a todos, cuando nosotros hacemos las cosas bien, nos debemos de sentir bien, enaltecido, como le dice, si tú haces bien tu trabajo, no deberías de recibir una felicitación de tu jefe. Si el hijo hace bien la labor que le encarga su papá, no debería de recibir el reconocimiento de sus padres. Si la madre hace una buena comida, no debería de recibir el reconocimiento y la alabanza, no alabanza, sino la gratitud de toda su familia al comer. ¿Sí? Le dice eso, si tú hiciste bien, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Ahora, eso no quiere decir que forzosamente el padre va a felicitar al hijo, el jefe va a reconocer la labor del empleado y le va a dar vacaciones extras o le va a pagar doble salario. No, 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 de ninguna manera. A lo mejor abusa y lo hace trabajar más y dice, bueno, pues qué bueno que hace las cosas bien, ahora que haga doble tarea. Eso, mis hermanos, no es, depende de quien hace la labor, no depende propiamente de quien hace la acción, sino de la percepción que tiene los demás respecto de las actitudes nuestras. Entonces esto es muy importante porque realmente es un problema de actitud.
a lo mejor lo está suponiendo, bueno, la Biblia dice así, por eso nos diríamos que efectivamente, como dice, Dios miró con desagrado la ofrenda. No nos importa cómo fue ni cómo fue, no importa la narrativa. Aquí lo importante es que Dios nos está diciendo a todos, cuando ustedes hagan bien las cosas, no se preocupen si yo las apruebo o no, no se preocupen si yo las alabo o no, si las reconozco o no. Ustedes siéntanse bien, orgullosos de lo que han hecho. Miren, cuando nuestro Dios creó todo, dice, y vio Dios que era bueno y lo bendijo. No necesitó la aprobación de los demás. Nos hizo a todos y vio que éramos buenos y nos bendijo. Y yo preguntaría, ¿de veras que somos muy buenos? A ver, adelante, Rocío. ¿De qué? ¿De la pregunta o de lo que puse? De la satisfacción del deber cumplido. No, no vi tu mensaje, a ver. Ah, no lo vi, sino que Ah, ya. levantaste la mano. Ah, es que había puesto. No, ya la bajé, pero bueno, era la parte de la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Que tú te debes estar satisfecho tú de que hiciste las cosas bien, ¿no? Exacto, precisamente esa frasecita que es muy socorrida ahí en ese ambiente en el que nosotros estamos y resume todo, la satisfacción del deber cumplido. Ahora bien, esa es la primera parte. La segunda frase dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Más bien son tres frases. Nos detenemos en esta segunda. Le dice, si tú no haces bien las cosas, cree que el error te está persiguiendo. Ya sea que te sientas mal, ya sea que te descubran, ya sea que cualquier cosa. Cuando nosotros no hacemos bien las cosas hay una consecuencia. Y esa consecuencia viene. Esa es la contraparte. Ahora bien, y la tercera frase dice, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorarás de él. Con esto quiere decir que tú eres el que decide cómo hacerlo y cómo enfrentar las consecuencias. Tú eres el que decide. Entonces, como vemos, mis hermanos, completamente esta es una cuestión de actitud personal y también de la actitud de los terceros, es decir, de los que están alrededor, ya sea que nos reconozcan o no, y si nosotros aceptamos o no. Con todo esto, ¿a dónde voy con esto? Bueno, pues miren, es muy importante esto, porque precisamente lo que estamos viendo respecto de la soberbia. Fíjense lo interesante que es que la soberbia también tiene por ahí unos sinónimos o algo semejante con otros términos que igualmente lo ponen. Y esos términos que ahorita o en este momento hay muchas más formas de verlas, pero yo quiero verla con estos tres que son, aparte de la soberbia, el orgullo y la vanidad, porque los vamos a utilizar poquito más adelante. Si bien, como ahí ustedes observan, dice la soberbia, exceso de confianza, amor propio o una sobreestimación de las capacidades personales. Es decir, nos creemos más de lo que somos. Si ustedes recuerdan cuando estamos viendo este estudio, por ahí citamos una cita del apóstol Pablo, en donde dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. ¿Sí? Nadie se crea más de lo que es. Y ahí es donde está precisamente el problema que nosotros veríamos en esto precisamente. Nadie se crea más de lo que es. ¿Por qué? Porque a final de cuentas puede pasar aquí en esta, que estamos montados sobre una ilusión, sobre una nube que va a desaparecer y vamos a caer. Yo lo ponía en contraparte de la humildad que tiene bases firmes, porque cuando la persona muestra humildad, créanlo, que es muy difícil simularla. Es muy difícil. Pero la soberbia, vaya que es muy fácil.
Entonces, bueno, recordando esto para que vinculemos este estudio con el anterior y vemos entonces ahora que ese es ese exceso de autoestima. Ahora bien, si nosotros observamos esto, cuando Dios le dice a Caín, si hicieres bien no serás enaltecido, es decir, si tú haces bien las cosas, ¿no te deberás sentir orgulloso? Yo digo que sí. O a ver, mis hermanos, quiero la mano levantada si alguien no está de acuerdo y diga que no se debe de sentir orgulloso a alguien de lo que hace bien. Coincidimos entonces en esto, en que cuando nosotros hacemos bien las cosas, claro que debemos de sentirnos bien orgullosos en este sentido, en el buen sentido de la palabra. Por eso es que aquí el orgullo es una valoración positiva de la experiencia, una suerte de recompensa emocional, que eso precisamente me imagino que sintió Abel, que debió haber sentido también Caín, porque Dios no le pidió el sacrificio, él lo quiso hacer, y si lo quiso hacer bien, pues tenía que sentirse orgulloso, ¿no? Esto porque ambos términos se toman como sinónimos. Y bueno, pues aquí es donde entra el problema, porque cuando el orgullo se sobrepasa, entonces ya se puede considerar como que se está siendo soberbio. Es legítimo sentirse orgulloso, por un lado. Ahora bien, el tercer término que tengo aquí, que es vanidad, que también se toma como sinónimo o está muy relacionado con la soberbia, dice que tiene que ver con el ego y con el exceso de autoestima, que al final de cuentas es una forma de la soberbia, realmente la vanidad. Y bueno, ¿por qué lo menciono? Porque miren, curiosamente, en la Biblia, el término vanidad es muy socorrido. Yo, por aquí, les voy a poner para que veamos de alguna manera cuántas veces podría o puede aparecer el término soberbia, y nada más como ejemplo de ilustrar, vamos a poner este buscador y le ponemos soberbia. Ya ven, ahí aparece soberbia. ¿Saben cuántas veces aparece? 53. Y si leemos los versículos, vamos a ver cuánto aparece, ¿sí? La soberbia. Ahora, vamos a ver cuántas veces aparece orgullo. Ay, espérenme, que se me escapa. Realmente, perdón. Fíjense, nada más son 5 versículos, pero inclusive con una connotación negativa. ¿Sí? Hasta eso. Ok. Bueno, esto sobre todo, mis hermanos, no es otra cosa más que con la intención de que ilustremos precisamente esto. Y si nosotros nos vamos con la vanidad, también aparece mucho y muchas veces más en la Biblia, que realmente de la vanidad es de donde surge la soberbia. Aquí lo importante que quiero destacar con esto es que de alguna manera la soberbia, cuando es una cuestión de logros personales, de una actitud ético-moral auténtica, realmente podemos considerar que no es una soberbia, sino que es orgullo, y debemos de sentirnos orgullosos y plenos por lo que hemos hecho.
indudablemente que esto puede despertar un sentimiento encontrado con los demás por envidia, por denostación, porque dicen, ay, qué presumido, qué hipócritas, todos esos términos. Pero tenemos que considerar con esta lección o con esto que la Biblia nos dice, que Dios nos está diciendo que nos sintamos bien porque las cosas las hacemos bien. Pero ojo con esto, porque nosotros tenemos que ser quienes califiquemos. Porque si esperamos el reconocimiento de los demás, o pueden no verlo de la misma manera que nosotros, o pueden verlo inclusive de una manera negativa, por envidia o por que ustedes quieran. Cuidado con esto. Esto tiene que ver mucho con el estudio que acaba de dar nuestro hermano Pablo respecto de la dignidad. ¿Sí? Eso es importante. Yo lo que quiero es que vinculemos todos los estudios, porque todas estas son lecciones que la Biblia nos da para que aprendamos a vivir, aprendamos lo que Dios quiere que hagamos en esta vida. Ahora bien, de todo esto, bueno, pues lo que seguiría de aquí es precisamente lo que viene con Job. Pero yo nada más les voy a decir que en el libro de Job comienza con algo muy interesante. Es una plática que Dios tiene. Bueno, miren, antes de eso, vamos a sacar la conclusión. En conclusión, el problema de la soberbia más bien está en la interpretación que las personas dan a las actitudes de un sujeto, aclarando que de origen esas actitudes pueden ser arrogantes y desproporcionadas, ciertamente, y obviamente van a causar repulsión. Sin embargo, es de reconocer que cuando se genera la actitud de superioridad desde los méritos ético-morales de la persona, entonces tiene una connotación positiva. Y en este caso se puede considerar, como lo comenté, más que soberbia, como orgullo. Y es en este sentido que se puede visualizar el libro de Job. En el libro de Job comienza con una escena también, una narrativa que a mí me parece como que no está mucho más allá de nuestros alcances, porque comienza con una plática entre Dios y Satanás, y dado que lo que hemos estudiado y visto, pues eso como que no caería en nuestra lógica, ¿no? Y en esa plática que Dios lo cuestiona a Satanás de dónde viene, qué está haciendo, le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es perfecto? ¿Qué pasa? Que Dios se siente orgulloso de Job y presume su fidelidad ante Satanás. Y ahí es donde quiero entrar a esto. Pero antes de entrar a esto, y en consideración que estamos viendo cómo es la narrativa, yo el domingo, también aquí como intercalado, inicié con, o más bien les presenté aquel folleto que había hecho sobre introducción al estudio de la Biblia. Y ahí en ese folleto, yo les puse al final un capítulo que se llamó Interpretación. Y a ver, lo voy a poner por aquí para que lo veamos. Es ay, perdón, es que a veces nomás le muevo y luego lo mancho. Pero es este capítulo, está ya al final. El domingo yo les explicaba a mis hermanos cómo obtener este folleto. Y es a partir de la página de Testigos de Jesús, de nuestra página, en donde por ahí está. Y lo pueden descargar ahí. Ahí está, es este capítulo 6, es la interpretación. ¿Por qué esto? Porque, como ya se dieron cuenta mis hermanos, en la Biblia se trata de interpretar. Y al hacer esto, este ejercicio, van a entrar también
nuestros intereses, nuestro conocimiento, nuestros deseos, nuestra esperanza, lo que quisiéramos ver, pero también va a entrar la influencia de terceros, de exteriores, de terceras personas, de circunstancias ajenas, de muchas cosas que pueden orientar nuestro pensamiento, nos pueden dirimir para que interpretemos de la manera como la gente quiere. Y como se expone aquí en este folleto, es importante para el estudio de la doctrina el cómo se expone la palabra de Dios, lo que quiere decir que es la interpretación. En la inteligencia, que interpretar significa efectivamente explicar o aclarar el sentido de lo escrito. En la actualidad el cristianismo se enfrenta, como ya lo he expresado en otras partes, que es una de las religiones que tiene mucha más variedad, está más fraccionada y por lo tanto también hay una gran variedad de interpretaciones, en las cuales que se dice que son diferentes escuelas de interpretación y, como dice aquí en el texto, llegando algunas veces al extremo de decir que son diferentes revelaciones de una misma interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente, o que al interpretar a veces de manera sesgada, de manera a conveniencia la Biblia, dicen que fue revelada por el Espíritu Santo o por el mismo Dios. Caso muy significativo es el de los testigos de Jehová, que se crea a partir de una revelación de un tal John Smith, que hizo su interpretación particular de la palabra de Dios, de la Biblia, y creó toda una doctrina, por decir uno, pero hay muchos más. Como dice, muchas veces se usan textos seleccionados a conveniencia propia, como por ejemplo los del sábado, que exclusivamente se centran en ese, y otras más, lo que lleva a interpretaciones muy particulares que no están exentas de errores. Han dicho que les dan ciertos nombres, que desde hace mucho tiempo se ha usado esto, como esas palabras de calvinismo, arminianismo, lepsario, amilianismo, posmilianismo, etcétera, etcétera. Y todo esto no es más que como una especie de distracción, de cortina de humo de lo que la verdad debe de decir. Ciertamente podremos extendernos un poco más al respecto, pero si ustedes tienen la oportunidad de analizarlo, yo se los agradecería que inclusive en este sentido pues me ayudaran con sus opiniones, aportaciones, críticas por supuesto bien recibidas, para que ampliemos este folleto o que también lo podamos dejar para quienes estén interesados, para nosotros mismos, para análisis posterior. Todo esto, mis hermanos, con el ánimo de que nos acerquemos lo más exacto, lo más objetivo hacia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el camino a la vida verdadera. Y no es necesario, o sea, no podemos arriesgarnos a agarrar otro camino que nos lleve a otro rumbo. Tenemos que asegurarnos lo más posible de ir por el camino correcto. Hay muchos muy bonitos, muy hermosos, muy floridos, pues pastores, líderes religiosos que hablan bonito, hablan de muchas cosas muy, muy interesantes. La misma narrativa bíblica, ya vimos cómo el mismo Génesis nos presenta cuadros muy alegóricos, y no se diga del Apocalipsis con esos cuadros de monstruos, de batallas celestiales, pero hay que centrarnos que es una narrativa y que debemos de considerar qué mensajes nos está diciendo para nuestra vida práctica, porque esto, si nosotros lo practicamos en nuestras relaciones laborales, sociales, familiares, inclusive maritales, claro que vamos a tener éxito, nos va a ir muy bien.
Muchas veces nosotros le pedimos a nuestro Dios que cambie a las personas para que sean mejores, porque nosotros no podemos hacer mucho. Le pedimos que nos cambie a nosotros también. Mis hermanos, si seguimos estas guías, nosotros lo podemos hacer. Nosotros podemos hacer el cambio de actitud y lograr grandes cosas. Y bueno, esto hará que también nuestro Dios diga de cada uno de nosotros: ¿ya has considerado a mi siervo Pablo, que no hay más fiel que él? A mi sierva Janet. ¿No les parece que eso sería maravilloso que Dios lo dijera? Porque nos dedicamos, porque no nos entretuvimos en las fábulas y fantasías, que no son fantasías, pero sí son alegorías de muchos ejemplos con los cuales Dios nos enseña la vida. Bueno, mis hermanos, realmente no quiero extenderme mucho, pues entonces en lo que vamos a considerar como este tema de la interpretación, sino que pues el tema realmente que nos va es que analicemos desde el punto de vista bíblico cuál es esa problemática respecto de la soberbia, del orgullo, y que lo veamos desde la perspectiva del libro de Job. No sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran, que deseen, que quieran aportar, mis hermanos, adelante, para cerrar y continuar ya el día domingo abriendo pues básicamente con ese tema. Bueno, pues con esto vamos a concluir este estudio y nos vemos el domingo en presencial y por YouTube. Que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo les bendiga. Jehová